el tema como introducción a un debate que espero que se plantee de preguntas, de opiniones, etcétera, en tres apartados. El primero es el paso de la sociedad industrial a la sociedad de la información, que vamos a abordar desde un punto de vista educativo, pero situado en su contexto social. El segundo es el debate internacional que hay ahora en torno a la vía de la presión y la vía de Yale, donde se intentan extremar en los dos puntos más equidistantes la desigualdad que se está produciendo y los diferentes itinerarios que llevan a ella. Insistiremos en los itinerarios educativos, aunque de nuevo situado en su contexto social. Y luego entraremos en los planteamientos que están surgiendo educativos más nuevos, más avanzados en la sociedad de la información. Y el aprendizaje dialógico en general y un ejemplo concreto que son los grupos interactivos como forma de concretar este aprendizaje dialógico incluso en el aula. Pero, como digo, esto solo pretende ser una introducción a preguntas, a exposiciones, a opiniones que podáis lanzar desde la sala. También nos acompaña pues una de las personas, aquí están por ahí en primera fila, Karma, que es una de las que a nivel de voluntaria lleva los grupos interactivos en una escuela de Cataluña. Ligándolo con la presentación, sí que decir que alguien me escribía alguna vez cómo empezó todo esto, pero algunos recuerdos que tendréis mejor que yo, algunas personas, es de que a mí se me llamó desde el COP de Sestao, desde el Roberto Medina, creo recordar a partir de una charla que hice en esta misma sala, y donde también invitado por las mismas personas que hoy, pues hablé de lo que hablo siempre y de lo que hago o de lo que hacemos en el centro de investigación donde trabajo, y es simplemente tratar de conectaros con aquellas experiencias educativas en cualquier lugar del mundo que se produzcan que resuelven problemas que a veces pues no se están resolviendo con otros procedimientos más usuales en nuestro contexto. En realidad nuestro centro de investigación CREA se dedica a ese trabajo y es la información que os voy a pasar hoy. Es decir, cómo piensan, cómo actúan aquellas experiencias educativas del mundo que están resolviendo mejor que con otros procedimientos el fracaso escolar o los problemas de convivencia. De todas formas, seguimos atentos, atentas a cualquier nueva actuación que se produzca en el mundo y cualquier evaluación que se produzca y cualquier reflexión teórica que se produzca que obtenga mejores resultados que las anteriores. Por lo tanto, lo que ahora exponemos pues tiene algunos matices, a veces más ricos que lo que se expuso hace 4 o 5 años, y así seguiremos, es decir, seguiremos atentos a todas las novedades que se produzcan y cuando os lo pidáis pues lo seguiremos exponiendo. Entonces, de hecho, en estos tres apartados lo que he juntado para hoy es las reflexiones que al respecto de la sociedad de la información están haciendo hoy esas experiencias educativas. O sea, nos fijamos en aquellas que obtienen mejores avances y vemos qué reflexionan, cómo actúan, etc. Bueno, entonces veamos respecto al primer apartado qué reflexiones se están haciendo en aquellas escuelas de cualquier lugar del mundo que están obteniendo mejores avances. El primer punto y el primer apartado y el primer conjunto de reflexiones se refiere a que estamos haciendo una revolución que es la más importante que haya hecho nunca la humanidad, en el sentido de la que está transformando más nuestras vidas y la que se está haciendo más rápido, que es la revolución de la información. Y esta revolución está haciendo desaparecer la sociedad industrial, no la industria, sino la sociedad industrial, porque la revolución industrial tampoco hizo desaparecer la agricultura, pero sí que hizo desaparecer la sociedad agrícola.
Es decir, la revolución industrial supuso el dominio del sector industrial sobre todos los sectores económicos anteriores. Y la revolución de la información no hace desaparecer la agricultura, no hace desaparecer la industria, no hace desaparecer los servicios, pero sí domina todos ellos desde, como luego veremos, la selección y el procesamiento de información. Entonces, esa revolución lo está transformando todo, o prácticamente todo. Sin embargo, hay cosas que cambian más rápidamente y hay cosas que cuesta más cambiarlas. Hay instituciones, empresas, personas, familias que cambian más rápidamente y hay instituciones, empresas, etcétera, que les cuesta más cambiar. El sistema educativo, una reflexión que se hace al respecto en esas experiencias, es que el sistema educativo que hoy tenemos no fue creado para la sociedad de la información, fue creado para la sociedad industrial y para la revolución industrial. Entonces, ese sistema educativo, si quiere afrontar los retos de la sociedad de la información, tiene que cambiar profundamente. Y si no, no logrará afrontar esos retos. Sin embargo, ese sistema educativo es de las instituciones que menos está cambiando en la sociedad de la información, que está demostrando una mayor rigidez a ese cambio. Lo solemos explicar a veces diciendo que si miramos por la ventana de los institutos y escuelas de la zona en la que se han hecho estas fotos, con un periodo de unos 12 años de diferencia, o 13 años, en esos 12 o 13 años, lo que veremos por la ventana de las escuelas no es tan distinto. La pizarra, un conjunto de niños y niñas, un profesor o una profesora, la tiza, etc. Ya han dicho autores y autoras de Sociedad de la Información, y ha salido mucho ya en castellano también, que si digamos un médico, una médica, de hace 150 años, se despertara hoy en un quirófano, no sabría qué hacer. Sin embargo, un maestro, una maestra, de hace 150 años, se despertara hoy en un aula, cogería la tiza y se pondría a escribir en la pizarra y sabría perfectamente para qué funciona. Otra forma de explicarlo un poco más a fondo, si queréis que luego entremos en debate, es que en la sociedad de la información, la transmisión de información, la acumulación de información no es importante, no es relevante. Lo de que quien tiene la información tiene el poder, queda muy bien decirlo, pero no es verdad. La información que nuestros niños y niñas, nuestros chicos y chicas necesitan para salir adelante en la vida, para tener suficiente nivel intelectual y de aprendizaje para afrontar los retos de la sociedad de la información que necesitan no la esconde la CIA en ningún sitio. Está. Y aunque no la queramos, nos la meten incluso en nuestra casa. Cada vez más cuando compremos el televisor, ya con el televisor irá al internet, aunque no lo hayamos pedido. Por lo tanto, toda la información para la que se creó el sistema escolar, porque el sistema escolar como sistema educativo universal para toda la población se creó en torno a las revoluciones democráticas, Constitución de Filadelfia y la francesa, ¿no? El informe Condorcet, y se creó con un modelo enciclopedista. Se trataba de reunir en una enciclopedia lo más básico de toda la información que se había ido acumulando a lo largo de la historia. Y esa enciclopedia era el modelo de lo que tenían que hacer las escuelas, transmitir la enciclopedia, y de hecho la enciclopedia, como sabéis, era el texto escolar básico durante mucho tiempo en las escuelas. Eso era importante, transmitir esa información, porque no había otra forma de que llegara a esas zonas rurales o urbanas y a esas familias cuya única contacto, en muchos casos, con esa cultura enciclopédica era la presencia en las aulas.
Pero eso se ha acabado. Esa acumulación de información ya no va a determinar el éxito o el fracaso de nadie en la vida. A nadie en la sociedad de la información le dicen resuelve este problema sin mirar a ningún sitio. A una médica no le dicen que recete sin mirar a ningún sitio. A un albañil no le dicen que haga una tapia sin mirar a ningún sitio. Al contrario, cada vez más se les dice receta, pero después de haber seleccionado y procesado toda la enorme información que tienes a tu alcance. Sin embargo, en la escuela, y en la escuela incluye la universidad, por supuesto, en la escuela todavía sigue siendo típico que les digamos resuelve este problema sin mirar a ningún sitio. Y a veces es lo que consideramos clave de la evaluación, sin mirar a ningún sitio. En lugar de que puedan mirar a todos los libros, apuntes, ordenadores, etcétera, consultas que puedan hacer, qué es lo que van a poder hacer esas personas y podemos hacer nosotros y nosotras en todo el mundo. El otro día estuve en el Consejo Escolar del Estado y estaban hablando de los problemas de convivencia. Se estaba hablando y la gente estaba aportando soluciones, según la gente, sin haber mirado a ningún sitio. Sin haber mirado si las soluciones que estaban aportando es la resolución de esos problemas de convivencia ya se habían experimentado en otros lugares y qué resultados habían dado. Se hablaba, pues bueno, pues yo es que a mi hijo, claro, ya no le trato como en educación, no solo en el tratamiento del aula, sino a la hora de elaborar como profesionales nuestras alternativas, tenemos que mirar a todas partes. No debemos, en nuestra opinión, proponer alternativas sin mirar si esas alternativas ya se han experimentado en algún otro lugar del mundo y qué resultados han dado. O sea que el sistema educativo, tanto en los niños y niñas, como en la propia formación y elaboración de alternativas nuestras de los profesionales, es un campo en el que todavía no ha entrado la ciencia, está entrando ahora. La gente piensa que puede seguir decidiendo qué procedimientos utiliza independientemente de cuál es lo que se ha experimentado a nivel mundial y qué evaluaciones de eso ha dado. Por suerte, hay mucha investigación ya para saber cuáles son las capacidades básicas de la sociedad de la información. Las capacidades que determinan el éxito o el fracaso en ella, tanto de una empresa como de una institución, como de una niña, como de un profesional de la educación. Y las capacidades se resumen en dos, es una doble. Es la selección de información y el procesamiento de la información. Es decir, no la acumulación de información. La acumulación de información, como dice Umberto Eco y otros especialistas en semiótica, es incluso negativa. Incluso dificulta la selección y el procesamiento de información en muchos casos. Lo que se trata es no de acumular toda la información, sino de seleccionar aquella que consideramos relevante en un momento determinado y procesarla. Procesarla quiere decir, pues eso, asimilarla, aplicarla a nuestro contexto concreto. Como profesionales de la educación, si queremos superar los problemas de fracaso escolar, los problemas de convivencia, lo que se trata es de que sepamos seleccionar la información, porque la información ya la tenemos. Se lo decía yo el otro día a todos los del Consejo Escolar, la tenéis en vuestras casas, la información. Lo que pasa es que ni sabéis dónde está. Tenéis que saber dónde está, tenéis que seleccionar aquella relevante. No los 27 procedimientos que se han utilizado para resolver los problemas de convivencia, sino fundamentalmente aquel o aquellos 2 o 3 que han tenido mejores resultados. Seleccionar y luego procesar, aplicarla a vuestra situación concreta, a nuestra situación concreta de nuestra escuela, de nuestro instituto, etc., ¿no? Entonces, la selección y procesamiento de información es algo que los centros educativos podemos hacer muy bien si cambiamos los que tenemos. Si no cambiamos los que tenemos, no lo podemos hacer. Y las familias decidirán hacerlo de otras maneras. Pero lo podemos hacer muy bien. En aquellos países donde ya se agrupan los sectores económicos en 4, primario, secundario, terciario y el cuaternario de la información, a las trabajadoras y trabajadores de la enseñanza nos ponen en el cuarto sector. Porque lo que hacemos todo el día
es tratar la información. Y eso es, en mi opinión, muy buenas noticias para la educación. La educación se convierte cada vez más en más relevante para hacerlo bien, ayudando a superar las desigualdades, o para hacerlo mal, ayudando a aumentar las desigualdades. Pero en todo caso, nuestro sector es más decisivo. Dentro de este paso, dentro de esta revolución, ha habido una primera fase que el principal autor de las ciencias sociales en la actualidad, el más citado en el mundo, el más referenciado en las comunidades científicas internacionales, uno de los menos aplicados a educación, al menos en nuestro país todavía, que es Habermas, lo ha denominado a esta primera fase el darwinismo social. Y esta primera fase, aunque no se pueden poner años exactos, más o menos duraría desde 1973 a 1995 en el caso de la Unión Europea, hasta el libro de Loss y hasta ese ambiente, ¿no? Entonces, esta fase del darwinismo social, como su nombre indica, se ha caracterizado por la selección de los mejores. Relato un poco cómo fue el proceso. 1973, guerra del petróleo. Los países árabes y otros quieren compartir parte del auge económico que había en el primer mundo. El auge económico en Europa, por ejemplo, occidental, era muy grande en la última época de la sociedad industrial. El mismo profesorado, en una huelga de no duró a lo mejor ni 15 días más o menos, en abril del 73, logramos un aumento de sueldo de 7.800 a 16.400 pesetas o algo así. Claro que estaban implicadas las permanencias también, al doble. Imaginaos lo que sería en una huelga de 15 días para aumentar el doble de sueldo. Pero bueno, sin llegar a eso, también el sector del metal, el de la construcción, etcétera, obtenían conquistas parecidas y había un ambiente muy igualitario, ¿no? Entonces los países árabes y otros productores de petróleo quisieron compartir a través de incremento de precios ese desarrollo. Y ese fue el detonante que hizo decidir a países como Estados Unidos coger unas tecnologías de la información que ya las tenían desde hacía años y que no las mencionaban mucho ni les hacían demasiado caso, y basar el nuevo desarrollo económico no en una fuente de energía física, como había sido al principio el carbón, la electricidad y luego el petróleo, que no dominaban además el petróleo, sino en una energía mental del procesamiento de la información que sí que lo dominaban. Y se instauró a partir de ahí el detonante de la revolución de la información. ¿Por qué lo ha llamado darwinismo social Habermas al periodo que va desde ese momento hasta más o menos el 95? En el caso de la Unión Europea, porque eso va por países y por zonas. Porque durante todo ese periodo hubo una carrera por lograr hacer la revolución de la información más rápido al precio que fue. Por ejemplo, el término sociedad de información se acuñó en Japón, no por casualidad, sino porque Japón había sido el primero que se había lanzado a esa gran revolución. Estados Unidos tenía sensación de que perdía comba, ¿no? De que se quedaba atrás, y quería ir más rápido, y por eso potencia justo al lado de Stanford University el Silicon Valley, que es la cuna de la sociedad de la información hoy. La Unión Europea se despertó mucho más tarde, y también tenía la sensación de que se quedaba muy relegada, y se lanza la sociedad de la revolución. ¿Qué es lo que predomina en las ideas de esa época? Y no sé si citar autores o no, si queréis lo dejo para el debate, al que le dieron el premio Nobel de Economía, Milton Friedman, por idear esa sociedad, etcétera, lo que queráis. ¿Qué era la idea que predominaba? La idea que predominaba es que la revolución de la información se había de hacer con un sector del social que estuviera preparado para ello. La idea era: no podemos esperar a que todo el mundo se meta en la sociedad de la información, porque entonces Japón se nos adelantará, Estados Unidos se nos adelantará. Primera idea. Y llegada a ella, además no necesitamos a todo el mundo, porque la revolución de la información y las tecnologías de la información provocarán disminución del número de horas que se necesitan para trabajar y por lo tanto provocará disminución del número de puestos de trabajo disponibles. Entonces, Milton Friedman, premio Nobel de Economía, asesor de Pinochet, luego de Reagan y luego ya, en fin, en general de Europa, pues Milton Friedman lo que propuso es que para ese sector le diéramos una formación muy cualificada y serían los trabajadores y trabajadoras de la sociedad de la información
muy bien preparados, con título universitario todos o todas, decía. Y en el otro extremo les teníamos que dar soluciones sociales, jubilaciones anticipadas, salario social, etc. Incluso Milton Friedman hablaba de que desde los 18 años a muchos de esos chicos y chicas salidos de la escuela sin suficiente preparación había que darles un salario social durante toda su vida, pensando que durante toda su vida no iban a llevar una vida productiva. Pero bueno, durante toda esta fase predominó la idea de la selección de los mejores. Por eso, los objetivos igualitarios que había hasta el año 73, que podéis comprobar en cualquier revista pedagógica de cualquier país europeo que existiera en el año 70, en el año 85 y en el año 2000, si cogéis los números del 70, veréis cómo los objetivos eran igualitarios. Por eso esos objetivos igualitarios van quedando en segundo término durante toda esta época. Y en cambio pasa a primer plano el construir itinerarios diferentes para cada grupo e incluso para cada chico o para cada chica. Porque tal como decían Milton Friedman y otros, no podían seguir el mismo itinerario formativo, no podían seguir quienes iban a manipular las nuevas tecnologías de la sociedad de la información y quienes iban a tener durante toda su vida un salario social y no una vida productiva. Por eso, y luego lo veremos con más detalle, para los primeros se definen los currículums de la competencia y el esfuerzo. Realmente lo que sea competitivo y esforzarse para alcanzarlo. Para los segundos, los currículums de la sociabilidad y felicidad de los niños y las niñas. Es decir, que sean felices desde pequeños o pequeñas con cualquier cosa. Por eso también se establecen los lenguajes que los críticos de Estados Unidos, como Lenin y otros, llaman lenguaje de serpiente, los dobles lenguajes. Por eso, las familias académicas, quienes tenemos título universitario, o los grandes planificadores de la educación, de los países que se establece este modelo, establecen que es bueno para sus hijos o sus hijas un tipo de aprendizaje y que es bueno para otros y otras, principalmente si son de niveles sociales bajos y más si son de otras culturas, otro tipo de aprendizajes que les lleven a otro sitio. Por suerte, esta fase de la sociedad de la información se ha terminado. Me refiero, no es que se haya acabado a nivel social, pero sí se ha acabado a nivel de objetivos oficiales en la Unión Europea. En estos momentos no hay ningún gobierno de la Unión Europea, en estos momentos no hay ningún documento de la Unión Europea, ni ningún organismo internacional europeo que defienda ese modelo. Desde el año 1995, claramente, y un poco desde antes, desde los primeros años 90, ya aparece, se pasa a un nuevo objetivo totalmente distinto y en gran parte contrario al anterior. Y es la idea de la sociedad de la información para todas las personas. Ya nadie defiende, serio, en Europa, ya nadie defiende, digamos, que la sociedad de la información en Europa se ha de construir por un sector social, como se defendía en el año 85. Nadie. Me refiero a gobiernos, partidos políticos importantes, organismos internacionales, autores y autoras, etc. Se parte de que todas las personas que en estos momentos viven en la Unión Europea, otra cosa es los que todavía no han logrado entrar y que se mueren en las pateras, lo que sea, poner los muros, pero los que ya viven, sean de la condición que sea, tienen que tener oportunidad de vivir en la sociedad de la información. Y por eso los objetivos igualitarios se están recuperando. Y por eso vuelven a aparecer desde 1995 en todas las declaraciones de educación que el principal objetivo es el de la igualdad, aunque sea en su forma de igualdad de oportunidades, que eso también había pasado en los años 70 y 73. Pero ese es el objetivo prioritario de las políticas educativas de la Unión Europea y también de otro tipo de políticas sociales. La igualdad, es decir, que todo el mundo pueda llegar a superar la exclusión social en la sociedad de la información. Y por eso, precisamente, se vuelve a hablar de desigualdades, de superar las desigualdades, se vuelve a hablar en estos términos y no tanto de criticar la homogeneidad como se había hecho antes. Pero esto nos plantea que a nivel educativo todos los niños y niñas tienen que llevar
a ese nivel, o hay que intentar que lleguen a ese nivel de sociedad de la información, que la Unión Europea a nivel educativo y a nivel de titulación lo cifra en la enseñanza de los 18 años, más o menos en el bachillerato, no simplemente en otros niveles anteriores. Y que por otra parte es lo que todas las familias académicas estamos intentando lograr con nuestros hijos y con nuestras hijas. Bueno, entonces, en torno a eso ha ido surgiendo un debate a nivel internacional entre la vía de la prisión y la vía de Yale, que indudablemente se puede decir, eso es solo un 0,1% de la población. Efectivamente, son solo los dos extremos. Lo que pasa es que el debate internacional se lleva así, como otros debates científicos, siempre se lleva principalmente entre los extremos, ¿no? Y por supuesto, todo el mundo estamos en situaciones intermedias, casi nadie está en los dos extremos. La vía de la prisión y la vía de Yale se está investigando en diferentes itinerarios. Es decir, vistos unos niños y niñas de un determinado barrio o pueblo y tienen 1, 2, 3, 4, 5 años, ¿cuál es el itinerario, por ejemplo educativo, pero también se trata en otros temas, que les lleva a la prisión o que les lleva a Yale, ¿no? Y a todas las situaciones intermedias, por supuesto, pero viendo un poco los extremos, ¿no? Entonces eso está permitiendo construir bastante unos caminos y hacer conscientes, no construirlos, porque ya están construidos, sino analizarlos, valorarlos, etcétera, etcétera. ¿Cómo se suele hacer este tipo de investigación? Bueno, de diferentes maneras, pero os voy a decir una de ellas. Vale. Una de ellas, si empezamos por la vía de la prisión, o vemos la vía de Yale, ¿no? Pues es, bueno, una de las formas, escoger a la gente que está en la prisión, efectivamente, esos jóvenes, y ver qué itinerarios educativos han seguido. También otros itinerarios, o sea, no solo los educativos, por supuesto. La educación es solo una cosa más, no es que lo determine todo, pero también influye como las demás cosas en determinar cuáles son los pasos, ¿no? Bueno, yo últimamente lo suelo hacer con el crimen de la Villa Olímpica, porque es el que más está así en la prensa en estos momentos, ¿no? Bueno, en estos momentos, el último año, etcétera, etcétera. Pero bueno, tengo otras fotos por ahí de otros casos también, así famosos de prensa, ¿no? Nosotras, el CREA, también trabajamos en otros programas, digamos, ¿no? Y uno de los programas que trabajamos, una de las 18 líneas que tenemos en estos momentos de intervención, aparte del sistema educativo, que es una, pues otras en prisiones. Entonces conocemos, incluso personalmente, a muchísima de la gente que está en prisión. Pero en todo caso siempre nos gusta ver qué itinerario educativo han seguido. Entonces, este crimen de la Villa Olímpica, en el cual, pues, en fin, a la salida de una discoteca, un sábado a las 4 o 5 de la mañana, pues hay una pelea, digamos, provocada por un grupo, y bueno, pues luego a patadas y tal, pues matan a un chaval de Santa Coloma, y, en fin, los que están más acusados dentro del grupo pues son 2 hermanos, sobre todo uno de ellos. Entonces, pues es interesante ver estos 2 hermanos qué itinerario educativo han seguido. Pero bueno, es un caso solo, pero se pueden ver otros muchos, ¿no? Entonces, la familia de Carlos Javier Robledo, del que murió, estos son los 2 hermanos. Igual, les voy a cambiar el nombre, ahí lo pone. La prensa hizo, pues, en fin, cantidad de artículos. Este es uno de los periódicos más importantes del Estado español, digamos. Y bueno, la conclusión fue más disciplina, como siempre, y que la policía patrullara por los sitios de marcha, que es donde se había producido esto. Todos unos días dejaron de patrullar, y de hecho en el mismo sitio donde mataron a este chaval, en este mismo sitio hace 20 días han matado a otro, de la misma manera otros, ¿no? Es decir, que la situación pues sigue como sigue, ¿no? Bueno, estos chicos, vamos a llamarles Juan y Luis, por ejemplo, estos 2 hermanos, pues Juan precisamente cumplía 18 años ese sábado, que es el principal acusado, y por eso es una de las polémicas, si era menor de edad todavía o era mayor de edad, y sus consecuencias, ¿no? Entonces, estos 2 hermanos viven en el barrio de la Mina, que es uno de los barrios, pues, bueno, en estos momentos es el más gente más desfavorecida dentro de la ciudad de Barcelona, casi lo único que queda, porque los demás ya se les ha ido echando, digamos, ¿no? Y entonces esto se les va a echar ahora con un proyecto que hay del 2004, ¿no? Entonces, dentro del barrio de la Mina estaban en una escuela
que se llamaba La Catalana, y era una escuela, digamos, La Catalana no tiene nada que ver, si es una escuela, o sea, estaba al lado de una fábrica textil, que la fábrica textil se llamaba La Catalana, por eso la gente dice, claro, ¿dónde La Catalana? Y tal, el barrio de La Catalana, ¿no? Entonces es una escuela, pues, que en toda esta fase del darwinismo social se fue quedando con menos alumnos y además se fueron homogeneizando los alumnos y alumnas. Es decir, la gente con un nivel social, educativo un poco superior se iba yendo a otras escuelas y ahí iban entrando, bueno, se fue vertizando durante los años 80. Entonces, cuando fueron estos dos chavales, estos dos hermanos, pues ya estaba muy vertizado, ¿no? Y entonces la solución, que la hemos repasado también por la prensa de la época y por los informes de la época, se encontró una solución que se presentó como maravillosa, si bien a nivel mundial ya estaba muy experimentada y se sabía que era un desastre, que provocaba muchísimos conflictos. Pero claro, los que la idearon y los que la valoraron no se molestaron ni siquiera en mirar en internet a ver qué resultados había dado este tipo de experiencia. La solución, que se presentó como fenomenal, porque la escuela catalana empezó a ser muy conflictiva, fue la redistribución. Es decir, se cerró la escuela de la catalana cuando Juan tenía 10 años y Luis 9 años, y entonces se les llevó a unos cuantos a cada escuela. Con lo cual la escuela catalana efectivamente dejó de ser conflictiva. Claro, como desapareció, dejó de ser conflictiva, ¿no? Pero los conflictos empezaron, soterradamente o no, en otro tipo de escuelas, como ya se ha demostrado mucho a nivel internacional, en el caso de Estados Unidos, desde los años 50-60, que la redistribución es nefasta y por eso desde los años 60 está desterrada en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? A partir de los movimientos de Martin Luther King y Malcolm X, ¿no? Entonces se redistribuyó. Y estos dos hermanos pasaron a una escuela mucho mejor, que es esta, se llama Escuela Cascabel, que es una de las escuelas pues, que ha tenido una trayectoria más conocida y más importante durante los años 70 de renovación pedagógica en un barrio obrero, digamos, y que ha logrado pues muchas conquistas, no solo de edificio, etcétera, sino pues con su organización, consejo escolar, asociación de padres y madres, etcétera, etcétera, ¿no? Colegio de Educación Infantil y Primaria Cascabel, ¿no? Y entonces se presentó que el que estos dos niños, conjuntamente con otros de la catalana, vinieran aquí pues como un gran avance. Mira, ahora pueden ir a esta escuela, ¿no? Bueno, ¿qué se encontraron en esta escuela? Pues hace 8 años, ¿no? En 2000, o sea, en el 1992, 93, ¿no? Se encontraron con los que están también caracterizados como 3 pasos del itinerario educativo hacia la exclusión, o si queréis, en plan más extremo, hacia la prisión, en plan exagerado, ¿no? Porque a prisión llegan muy pocos, pero bueno. Se encontraron con que en el mismo aula de esa escuela se organizaban grupos por ritmos de aprendizaje. Y lógicamente a Juan y a Luis les tocó en los ritmos más bajos. Desde ese mismo momento, 10 o 11 años, empezaron a hacer pandillas, empezaron a hacer cuadrillas. Pero hacer cuadrilla un poco en contra de los otros, de los que ya estaban en esa escuela antes de que ellos llegaran. Y los otros igual también. Los se empezaron a ver como conflictivos, que efectivamente lo eran, etcétera, etcétera. Y empezó la tensión. Sobre todo Juan, parece ser, por las entrevistas que hemos hecho, familiares suyos, a profesorado, pues parece ser que sobre todo Juan pues, empezó con peleas muy pronto. Y rápidamente pues, se encontraron, más adelante, con lo típico del segundo paso, y es que ya se sacan los diferentes fuera de la clase. O sea, primero se les arrincona en el rincón, eso, los que más mate saben en un rincón, los que menos mate saben en otro rincón. Pero luego los de aquel rincón que menos mate saben, que suelen coincidir, si hay gitanos, como es su caso, Juan y Luis son gitanos, con la mayoría de los gitanos de ahí, pues ya se les saca a otras aulas, ¿no? Otros espacios del centro educativo donde se les hacen otras cosas, ¿no? Y el tercer paso, pues se saca a los diferentes fuera del centro educativo, es decir, bien por la aplicación de medidas disciplinarias, entre los que se excluyen pues, expulsiones temporales, etcétera, como el que vayan a otras cosas que se montan, en el caso de Cataluña se llaman unidades escolares externas, para que la gente pues, que crea mucho lío en los institutos o lo que sea, pues les lleven, ¿no? Bueno, pues Juan y Luis recorrieron esos 3
estos tres espacios, estos tres sitios, sobre todo Juan, pero bueno, Luis llegó a acabar incluso el primer grado de FP, con muchos problemas. Juan ya no acabó, ¿no? Y entonces, pues bueno, fueron donde... Bueno, una reflexión interesante, ya que aquí se conoce a Levin, que Levin y otros dicen, es que estos sitios de la exclusión, según Levin, son muy fáciles de identificar. Dice, es allí donde quienes proponen esos espacios como muy buenos nunca quieren que estén sus hijos o sus hijas. O sea, todos los que defienden estas cosas, unidades escolares externas, una maravilla porque los chicos están hartos de tantas matemáticas y en cambio pueden hacer, nunca quieren que sus hijos o sus hijas vayan. Les dice que es un buen criterio para identificar estos espacios de exclusión, ¿no? Lo que pasa es que esto en la época del darwinismo social, hasta 1995 y sobre todo en los años 80, esto era muy popular, ¿no? Porque se les iban a hacer unos itinerarios, se iban a estar más a gusto, iban a aprender otras cosas, iban no sé qué. Ya digo que a nivel oficial, como Unión Europea desde el año 95 esto no se defiende, ¿no? Y eso no quiere decir que no encontremos todavía mucha gente que lo puede defender en muchos otros sitios, ¿no? Y no se defiende porque ya está experimentado a dónde lleva esto. Y como dice Castells, el principal autor de la sociedad de la información, el más referenciado hoy en el mundo, dice, y ello a un coste muy elevado para los contribuyentes, unos $39.000 anuales por interno en un centro penitenciario. Como el viejo dicho de los criminólogos, cuesta más enviar a un joven a la cárcel que a Yale. O sea, cuesta más dinero. En el caso de Estados Unidos está calculado. Nos cuesta muchísimo más dinero. Ya no hablo de vidas humanas, de conflictos. Nos cuesta mucho más dinero, Juan, en la cárcel que en la universidad. Mucho más dinero. No es un problema de dinero. Cuesta mucho más dinero establecer esa diversidad de itinerarios que hacer una política igualitaria, a larga. O sea que en el caso nuestro no lo tenemos calculado. En los años 90 el Estado de California gasta tanto dinero en sus prisiones como en su sistema educativo. En torno al 9% del presupuesto estatal para cada partido. Bueno, ¿por qué vía de Yale? Al otro lado, al otro extremo. Bueno, ya sabéis que Yale es una universidad así suele decir de los pijos, ¿no? De Estados Unidos, ¿no? Que se lleva ahí. Pero también, ¿por qué Yale? En 1968, en un instituto que se llama Martin Luther King, surgió un nuevo movimiento que se llama Programa de Desarrollo Escolar y que hoy lleva prácticamente a 1 millón de escuelas infantiles, primarias y secundarias, y que lo podéis recuperar por internet, por bases de datos, etc. Entonces, este programa de desarrollo escolar que surgió del movimiento afroamericano, por eso el primer instituto se llama Martin Luther King, empezaron a hacer otras cosas, ¿no? Empezaron a hacer otro tipo de prácticas y otro tipo de dinámicas de cambio del sistema escolar, que hoy en día son las que más resultados están dando en la sociedad de la información. Como sabemos, pues todos estos programas, pero el programa de desarrollo escolar fue el primero, tiene mucha gente hispana, por eso lo tienen también en castellano, bueno, con un lenguaje un poco, a veces nos resulta raro aquí, ¿no? Y con una idea, y es que para superar este fracaso escolar y estos problemas de convivencia, solos y solas no podemos. El profesorado solo no puede. No podemos. Y entonces necesitamos trabajar conjunta y estrechamente con todas las personas que interactúan con el niño o con la niña. Y, como parte de esas personas, y de forma imprescindible, con sus familiares. Es decir, con las personas adultas que viven con el niño o niña en sus domicilios. Y solo trabajando conjuntamente con estos y otros sectores sociales, voluntariado, asociaciones, etcétera, etcétera, se puede resolver estos problemas. Entonces sacaron esta idea y otras muchas, ¿no?, con ellas relacionadas, y entonces pues han tenido bastante éxito, como se puede ver, por ejemplo, en los resultados, que allí tienen suerte, que les hacen un test de conocimientos único a todo Estados Unidos, y aunque ellos están en contra del test, pues ese test les sirve para ver que obtienen mejores resultados, incluso en eso, aunque no les preparan para eso, incluso en eso. Obtienen mejores resultados, mejor avance de resultados que los demás, ¿no? También ha sido este programa el que ha obtenido una mayor aceptación política, social en Estados Unidos, el que se ha resultado más, porque es el más antiguo y el del inicio. En fin, SPD son School
bueno, es al revés, es SDP, está equivocado. Es, o sea, School Development Program, programa de desarrollo escolar. Y con sus implementos en los diferentes grados del rendimiento escolar. Entonces, también, las que han sido más conocidas aquí, entre otras cosas a través de mí mismo y de otra gente, ¿no? Las escuelas aceleradas, que no son de Yale, pero son de Stanford University, y donde ha estado Levin hasta hace nada, un par de años, que ahora se ha cambiado a Columbia, pues también más de 1000 escuelas, bueno, son más que las del programa de desarrollo escolar en estos momentos. Y luego la que más éxito está teniendo ahora es un programa, es el más nuevo, porque el de Yale es del 68, el de Stanford es del 86, este de éxito escolar para todas y todos es de 1987 y ya tiene 2000 escuelas. Digamos que es el que está teniendo más éxito, aunque quizá, si queréis luego lo explico, es el que menos cuadra en nuestras orientaciones pedagógicas, digamos, es muy dirigista. Los otros dos no, son mucho más autónomos, ¿no? La idea de éxito escolar para todas y todos, como se critica mucho y es lógico que se critique por esa idea de éxito, yo sí que me gustaría defenderlo al menos en una dimensión, ¿no? Y es que este programa lo que pretende es que para toda niña o niño su objetivo no sea su propio éxito individual, sino el éxito de todos los niños y niñas de su clase y de su escuela. Es decir, que mete la solidaridad desde el aprendizaje más instrumental. Y el objetivo es que para una familia el éxito no sea que su niño o niña tenga mejores notas que el vecino o la vecina, sino el éxito de todas las familias y de todos los niños y niñas de su propia escuela, ¿no? O sea, que no es un éxito mío para que se hunda el otro, sino es la idea de esa que decía Presen en la introducción, la idea de que incluso el egoísmo, cuando es inteligente, es también solidario. Es decir, incluso el egoísmo. Si quiero que tire adelante cada vez más en determinados sectores sociales, se ven claramente es con ayuda de los otros y de las otras, ¿no? Entonces, todas estas escuelas y otras de otras partes del mundo y también de otros programas, suelo decir estos porque son los que tienen más escuelas, pero en Estados Unidos hay como mínimo 9 programas que siguen las mismas, bueno, hay muchos que siguen las mismas características, pero 9 así que se pueden destacar. Entonces, todas ellas siguen el itinerario educativo para superar la exclusión, que es abrir el centro educativo y el aula a las personas que puedan contribuir a superar el fracaso escolar y los problemas de convivencia. Esta es la idea. Se basan en que eso de que haya un profesor o profesora en el aula solo y no haya más personas adultas en el aula es algo que no está demostrado por ninguna investigación que tenga que ser así. Eso se hizo por unas razones organizativas concretas durante la Revolución Industrial y en la Revolución de la Información se va a cuestionar, se está cuestionando y va a cambiar. Cambiará más rápidamente o más lentamente en las diferentes escuelas, pero va a cambiar. Entonces la idea es de ayudarse entre todos y todas, ¿no? Bueno, hay una serie de discursos exclusores y transformadores, esto de momento lo digo, o sea, solo lo digo, no lo trato, pero vamos a ver un poco más en esas escuelas qué tipo de dinámica de enfoque de aprendizaje, de dinámica educativa se genera, ¿no? Entonces, como he dicho antes, estas escuelas suelen estar muy atentas, unas más que otras, porque en el caso de los dos primeros programas de desarrollo escolar y escuelas aceleradas, cada escuela es autónoma. La otra no. La otra todo está dirigido desde un centro único. No he dicho qué universidad es la Johns Hopkins University, que lo dirigen desde allí, ¿no? Pero todas están muy atentas a lo que dice la comunidad científica internacional en ciencias sociales, ¿no? Y si estamos atentas, veremos que muchas veces lo que aplicamos en educación y lo que aplicamos en educación en muchos sitios son las teorías que estaban vigentes hace 30, 40, 50 años en las ciencias sociales y que en esos 30 o 40 años se ha avanzado mucho, pero todavía no se ha hecho su reflexión en su aplicación educativa. Y también, como he dicho antes, en las prácticas educativas que están consiguiendo superar esos problemas, ¿no? ¿Y eso a través de qué lo podemos lograr? Está en internet, pero hay que saber dónde ir. Bueno, pues tenemos una base de datos de educación donde está todo. ERIC,
Entonces, en esa base de datos, cualquier cosa que podemos probar en nuestra escuela, cualquier cosa que podemos probar en nuestro aula, lo podemos meter. Por ejemplo, la redistribución, que por suerte ahora tampoco se defiende de aquí, pero se está defendiendo mucho en el año 93-94. Pues lo metemos y vemos qué sitios han hecho de distribución. A la larga, qué resultados han dado. Y no quiere decir que nos vaya a pasar lo mismo, pero por lo menos saber eso. Marina Subirats, en unas jornadas que tuvimos el año pasado, ejemplificaba este paso que han dado estas escuelas y que se pretende dar ahora, como el paso de la superstición a la ciencia en la educación. Decía Marina que la educación en el siglo XX ha estado funcionando muchas veces como la medicina del siglo XVII. Alguien tenía una enfermedad y empezábamos a pensar, pues ¿qué hacemos? Pues a mí se me ocurre esto, a mí se me ocurre esto otro, a mí se me ocurre no sé qué. Pues probemos a ver esto cómo va. Pues vamos a ver cómo va. Como hacían con un enfermo en el siglo XVI o XVII. Venía un enfermo, ¿tiene esta enfermedad? Pues a mí se me ocurre, pues hagámosle una sangría. Pues... Y nadie miraba si esas cosas se habían hecho en muchos otros sitios y qué resultados habían dado. Decía Marina que en el siglo XX se supone que la medicina ya está funcionando y cada vez tiene que funcionar más, de que se selecciona el fármaco o el tratamiento que está curando mejor esa enfermedad en cualquier parte del mundo, y eso es lo que se aplica, ¿no? Entonces estas bases de datos y otras, pero esta, por ejemplo, Eric, nos permite eso, nos permite ver de las 37 cosas que se han intentado hacer, que se han hecho y se han experimentado para resolver el problema, pues cuál es la que ha tenido mejores resultados y cuáles son las 20 que han dado resultados nefastos y cuáles han sido, ¿no? Sociológica Lastra es más general, no es de educación, es de ciencias sociales, y luego pues las revistas científicas sobre el tema, de las que la más destacada pues es la revista educativa de Harvard, ¿no? Pero bueno, muchos otros sitios donde podemos ir, ¿no? Entonces, en función de eso, se está evolucionando hacia lo que recibe varios nombres: aprendizaje comunicativo, aprendizaje dialógico, aprendizaje interactivo, los nombres es lo de menos, y hacia los grupos interactivos que también salen con diferentes nombres, ¿no? Y eso es lo que voy a decir en la última parte de la charla. Bueno, el aprendizaje dialógico está basado en los principales autores de educación hoy en el mundo, de los que más se cita en el mundo, como por ejemplo Paulo Freire. Bueno, por ejemplo, Paulo Freire es el más citado en estos momentos de los autores actuales, pues en Harvard, en Suecia, etc. Y que hizo ya en 1969, en el libro famoso de Pedagogía del Oprimido, ya incluida una teoría de la acción dialógica que desarrollaba en unas 15 páginas. Y que, bueno, pues no se ha aplicado en algunos países, ¿no? Digamos, esta teoría. Pero también está basado en los autores más importantes de ciencias sociales, ¿no? Que, como vemos ahí, que tengan más de 2000 citas en Sociofy, pues solo tenemos a 3 autores de hace muchísimos años: Max Weber, Max Luther y luego Habermas, que es un autor actual en el que se basa la principal teoría de las ciencias sociales actual, la que está en la base de todas las teorías que hoy nos están difundiendo, por ejemplo, a través de la prensa, y que es la teoría de la acción comunicativa de Habermas, que es muy semejante a la teoría de la acción dialógica de Freire, pero que, claro, está mucho más desarrollada a todos los niveles, teórico, en plan, de todos los ambientes sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, si vemos un poco la relación entre la enseñanza tradicional, el aprendizaje significativo y el aprendizaje dialógico, lo voy a dar muy rápido, luego si queréis en las preguntas y las opiniones y en los debates, etcétera, puedo desarrollarlo más. Pero la enseñanza tradicional de la sociedad industrial se basaba fundamentalmente en una concepción objetivista que decía que la realidad era independiente de los sujetos. Es decir, que esto, y este es el ejemplo, que esto es una mesa independientemente de lo que penséis, como alumnos y alumnas, imaginaros de un aula. Y si no lo sabéis, y si cuando os dan una mesa, pues en vez de utilizarla para comer y para escribir, hacéis fuego con ella, es que sois incultos. Esta era un poco la idea, es que no sabéis eso, si os sabe enseñar. Como alumnos, como alumnas, como culturas, etcétera, etcétera, ¿no? Y por eso salía la idea de unos contenidos y unas metodologías para transmitirlos. Lo que tenía que hacer un profesor o una profesora es saber que esto era una mesa, o saber historia, o saber física,
¿no? Pero no bastaba con saber esos contenidos, ¿no? Sino que había que tener didácticas o metodologías para transmitirlos. La idea de que este profesor sabe mucho, pero no sabe enseñar. Por eso los planes que se hicieron en el magisterio, en esta época, eran especialidades por didácticas. Es decir, didáctica de las matemáticas y las ciencias naturales, didáctica de las ciencias sociales, didáctica de no sé qué. Se suponía que la gente ya llegaba con suficiente formación del instituto en matemáticas, en historia o lo que fuera, esto era el plan oficial, y luego se les intentaba, en teoría, luego la escuela magisterio hicieron lo que quisieron, pero como plan oficial, digamos, se intentaba de que ya no les enseñaban más matemáticas y sí les enseñaban la didáctica de las matemáticas. Otra cosa es que luego quien lo hacía en la universidad pues no sabía didáctica, sabía matemáticas y decía, pues en vez de didáctica voy a hacer las matemáticas y su didáctica. Y luego hiciera matemáticas, pero digamos que el plan oficial era que se les enseñara esas didácticas y para eso surgieron los CAPs y todas esas cosas, porque entonces había que dar una formación científica y didáctica o metodológica al profesorado. Esto en el caso del Estado español pues más o menos fue en torno a la Ley General de Educación del 70. De ahí se hizo un gran avance. Bueno, se planteó que se hiciera, se ha hecho pues más o menos, ya digo, el sistema educativo es muy rígido. Se pasó a una concepción, bueno, se había pasado ya en ciencias sociales muchos años antes, a una concepción constructivista. Y es la idea de que casi, en parte, no es la contraria, porque es aprovechar lo anterior y enriquecerlo. Pero bueno, de momento lo presento como contraria por hacerlo más gráfico. Y es que la concepción constructivista decía que la realidad es construida por los sujetos sociales. Bueno, de hecho, el constructivismo sí que dice eso. Es decir, que esto no es que sea una mesa así objetivamente, sino que puede serlo o no, depende de vosotros y de vosotras. Si por vuestros conocimientos y conceptos previos veis esto como un objeto adecuado para comer y escribir, diréis, es una mesa. Pero si lo veis como un objeto adecuado para hacer fuego, pues esto será un trozo de leña. Y no quiere decir que quien considera esto un trozo de leña sea ni más inculto, ¿no?, ni esté menos preparado, sino quiere decir que hace una construcción diferente de esta misma realidad y lo utiliza para sus propias necesidades. Por lo tanto, eso de que los primeros están en un estadio posterior del desarrollo intelectual y los segundos en un estadio anterior, desde este punto de vista, es uno de los grandes avances que se elimina, ¿no? Y por eso pasa a ser clave, ¿no?, digamos, en el proceso de enseñanza y aprendizaje, más aprendizaje que enseñanza en este caso, pasa a ser clave el análisis y la mejora de los procesos de la construcción de significados de cada individuo. Porque el constructivismo, aunque tiene diferentes corrientes, unas más individualistas y otras más colectivas, en educación han sido sobre todo las más individualistas las que han llevado a decir incluso que el aprendizaje era individual, que el aprendizaje al final era de cada individuo, ¿no? Eso no todo el constructivismo es así, de hecho el autor que lo creó no era así, tenía una faceta más colectiva, pero bueno, luego se ha ido en diferentes corrientes generando por ahí. Pues claro, si lo que construye de esta misma realidad cada individuo es distinto en función de sus conocimientos o conceptos previos, depende de corrientes, que es también individual, pues yo tengo que saber con qué me viene para hacerle, ¿no?, pues la adaptación curricular correspondiente para que dé el siguiente salto, ¿no? Y por eso se pasó a una formación nuestra que además de científica y metodológica tenía que ser una formación investigadora del profesorado, ¿no? Y todo esto en el marco de la sociedad industrial y de un sistema escolar creado para la sociedad industrial en la cual los profesionales pues éramos quienes podíamos llevar adelante el aprendizaje. Y en todo caso la participación de otros agentes educativos pues era en otras cosas, ¿no? Era en el consejo escolar, por ejemplo, pero no en, por ejemplo, la elaboración del proyecto curricular o la discusión de temas propiamente de aprendizajes. Y tampoco necesitábamos en las aulas a todo ese otro tipo de agentes educativos que se relacionaban con los niños y las niñas, ¿no? Es decir, se cogía el marco escolar heredado de la sociedad industrial, una teoría constructivista también de la sociedad industrial, y se intentaba dar ese avance que yo creo que solo parcialmente se ha dado. Bueno, ¿cuál es el paso en sociedad de la información? El paso en sociedad de la información es hacia la concepción que hoy es la concepción de las ciencias sociales, y en la cual el constructivismo se ha englobado, lo mismo que el objetivismo, en una perspectiva que ha superado a ambos. Ambos, en el sentido, no las ha anulado, sino ha recogido sus aportaciones, pero las ha dado una nueva dimensión, que es la perspectiva comunicativa. Que, por ejemplo, Habermas, por no citar de momento demasiados autores. ¿Qué es lo que cambia la concepción comunicativa respecto de la objetivista y la constructivista, ¿no? Y es
que lo que para mí sea este objeto que tengo aquí, lo que para mí sea este objeto, no es ni independientemente de mí, como decía el objetivista, ni resultado de mis conocimientos o conceptos previos, como decía el constructivista, sino de las interacciones que yo tengo con otras personas. Es decir, si con la gente que yo me relaciono usa eso para poder escribir, esto será una mesa. Si la gente con la que yo me relaciono, pero la gente no es el profesor o profesora, la gente es la gente y sobre todo los familiares, pero bueno, también los otros con los que me uno en la calle, lo que sea. Si la gente con la que me relaciona usa eso para poder escribir, eso es una mesa. Y si la gente con la que yo me relaciono come en otro sitio y no escribe, y es muy importante hacer fuego, usa esto para hacer fuego. Para mí esto será un trozo de leña. Es decir, que todo depende de las interacciones. Los conceptos y conocimientos previos también dependen de las interacciones y se cambian con las interacciones. Os voy a poner un pequeño ejemplo. Si yo hago una encuesta, y lo hemos hecho muchas veces, por ejemplo, a población gitana de 12 años, sobre lo que quieren ser de mayores, de 10 años, me van a decir que quieren ser, vender en el mercadillo, que quieren ser peluqueras, etcétera, etcétera. Y ese va a ser su conocimiento, concepto previo de su futuro profesional. Si llevo a ese mismo aula una gitana, y estoy pensando en una concreta que solemos llevar, en este caso a Aroa, una chica gitana que en este momento se está acabando la ESO, y aparte, pues bueno, tiene una forma de hablar, etcétera, y les habla de ella qué quiere hacer, y les dice, no les dice, si le preguntas si va a estudiar pedagogía, dice, no, si eso no me interesa, es que voy a ser pedagoga, o sea, sales de ahí y los conocimientos previos de esos niños y esas niñas han cambiado en una hora de interacciones, con una interacción distinta. O sea que si manejamos bien las interacciones, es lo que dicen estas teorías, podemos cambiar la realidad y podemos cambiar esos conocimientos previos. Pero esas interacciones son con las personas que se relacionan. Es decir, un niño y una niña tienen un montón de interacciones que no pasan por el aula, no pasan por la escuela, no pasan por el profesorado, y todas esas interacciones influyen en el aprendizaje, en la sociedad y en la información. Lo que aprenden los niños y niñas cada vez depende menos de lo que ocurre en el aula y cada vez depende más de la correlación entre lo que ocurre en el aula, lo que ocurre en la calle y lo que ocurre en la casa. Por eso, las familias académicas obtenemos bastante éxito con nuestros chicos y chicas. No porque nos reunamos mucho con el profesorado, que a veces no lo hacemos, pero no hace falta que, bueno, sí que es siempre conveniente que lo hagamos, pero aunque no lo hagamos, hay una coordinación entre las dinámicas culturales que establecemos en el domicilio y las dinámicas culturales que el profesorado quiere establecer en las escuelas. Y por eso las familias, contra más se alejan de su academicismo, contra más de nivel social y académico bajo son, hay menos correlación y ahí es donde se producen los principales problemas. Y por eso, en esos sectores sociales de familias no académicas, de aquellas familias donde no hay título universitario en casa, esos son de niveles más bajos, la única solución que se ha encontrado hasta ahora en la sociedad de información, pero ya digo, en mi centro estamos abiertos a otra, en el momento que detectemos cualquier otra en cualquier lugar del mundo lo diremos, pero todavía no lo hemos detectado, la única solución es que vayan juntos, vayan juntas, vayamos el profesorado de la mano con las demás personas adultas y entre ellas los familiares que se relacionan con los niños o las niñas. De momento no se encuentra otra solución. Y por eso, nuestra función de profesionales, además de las anteriores, pasa a ser el analizar y coordinar la mejora de los procesos de interacción de los niños y niñas. Pero no la mejora de los procesos de interacción en el aula solo, sino en la cocina, en la calle, etcétera, etcétera, para que provoquen aprendizaje. Y una formación de todos los agentes educativos. O sea, ya no se trata de formarnos los profesionales y así aumentar el aprendizaje de los niños y niñas. Esta es de las cosas más falsas que se han dicho en la época del darwinismo social. Formando al profesorado mejorará el aprendizaje. Sí, pero poco. Si no formamos a todos los agentes educativos, si al mismo tiempo que formamos al profesorado no formamos a quien está relacionándose con el niño o la niña en el domicilio, se consigue muy poco. Y en cambio la formación de todos los agentes educativos pues logra muchos mejores resultados. ¿Por qué este tipo de transformaciones, como los 3 programas que os he dicho, se plantean como programas y transformaciones que son necesarias en todo el sistema educativo, pero a veces solo se han desarrollado más rápidamente en los niveles más altos de todos del sistema educativo y luego en niveles bajos, y en los niveles intermedios no tanto? Bueno, en los niveles altos porque se han espabilado más rápidamente y han sido los primeros, y en los niveles más bajos,
Pues porque hay más distancia entre las familias y el sistema escolar. Hay más distancia entre las dinámicas culturales. Y entonces es más necesario juntarlas. Y además tienen menos posibilidades. Es decir, para las familias académicas, de nivel medio, de nivel medio alto, etc., pues si el chico o la chica no me aprende inglés en el instituto es igual, me lo llevo a Irlanda en verano. Pero los de niveles más bajos, digamos, pues no tienen esas posibilidades, no tienen esas dinámicas. Y los de niveles más altos no se conforman porque sepan más o menos inglés. Ya sabemos lo poco que aprenden en verano cuando los llevamos a aprender inglés, que se juntan todo con italianos, con no sé qué, y no se juntan con la gente de ahí. Digamos, ya quieren niveles mucho más altos, ¿no? Y como una concreción de ese aprendizaje dialógico, y eso sí que recordaréis en esta misma sala, etcétera, hace 5 años, siempre lo he dicho, que es la clave, esa transformación, cuando mejores resultados produce mejora de resultados, se haga donde se haga, pero más rapidez de mejora de resultados y más dimensión también de mejora de resultados se produce cuando llega al aula, y eso siempre lo he dicho. El aula se ha de cuestionar que solo pueda entrar una persona. Bueno, pues una de las formas, la forma que conocemos en estos momentos más avanzada, en el sentido de que está obteniendo mejores resultados, de llevarlo al aula, son los grupos interactivos. ¿Qué son los grupos interactivos? Bueno, pues vamos a volver sobre el itinerario de la exclusión, sobre el itinerario de la vía de la prisión. Vamos a volver ahí. Desde el enfoque del sistema educativo de la sociedad industrial, y por lo tanto, yo soy profesor o profesora de este aula y me toca a mí este aula, y hay 30 niños y niñas, o 30 chicos y chicas. Y sin cuestionar eso, la sociedad de la información nos provoca unas dificultades de llevar eso adelante que no teníamos hace 20 o 30 años, por muchas razones que no me da tiempo a desarrollar, pero que ya son de sobras conocidas, por todos y por todas, desde eso, la inmigración, de un poco resquebrajamiento de la clase obrera, que antes valoraba mucho que el hijo estudiara, en fin, toda una serie de cosas que no creo que sea necesario. Todos y todas sabemos que ahora es más difícil, ¿no? Llevar por ahí. Claro, entonces, a partir de ahí, como profesores y profesoras, se nos abren dos vías, que son la de la prisión y la de Yale, aunque no sabemos que lo son, ¿no? Una solución es dejar la estructura escolar como está, de la sociedad industrial. Y como no funciona, pues ir sacando de ella a los que sobran. Es decir, mira, tengo 30. Yo podría con estos 24 más o menos, pero aquellos 6 que no me hacen nada, que tienen otro nivel, que además no les gusta esto, y además solo crean líos, no puedo con ellos. Que me lo saquen, ¿no? Esto luego se adorna de teorías, de enfoques, etcétera, pero que me lo saquen. Y es lógico esa demanda, y es normal, y cada vez se va a producir más. Es normal porque no podemos, ¿no? Pero no podemos, porque estamos pensando en el sistema escolar que hemos heredado de la sociedad industrial. Y no lo cuestionamos. ¿Por qué? ¿Qué investigación se ha hecho alguna vez en el mundo que demuestre que tiene que haber un profesor o una profesora en un aula? Ninguna. Es un prejuicio. Es un prejuicio que haya solo una persona. Si no puedo con los 30, y no quiero llevar a la exclusión social a ninguna, pues hay otra solución. Y es, en vez de sacarlos, pedir ayuda, que vengan a ayudarme para no sacar a nadie, porque sacar a nadie del aula no es solo sacarlo del aula, a la larga ya sabemos lo que se pone, es sacarlo de la sociedad de la información, y es que nos reaparezca en forma de conflictos que nos provoca no solo mucho más problemas, sino, como he dicho, más cita de Castells, incluso más costo económico. Entonces la solución es que vengan a ayudar. Entonces, los grupos interactivos, que es solo una de las muchísimas formas de concretar la aprendizaje dialógico, por tanto no la propongo aquí como se tiene a extender a todas partes, pero sí que es importante que el aprendizaje dialógico llegue al aula, y esta es una forma, supone decir, ese profesor o profesora organiza, he dicho 30, pues bueno, pues sigo con la cifra de 30, los 30 alumnos y alumnas, por ejemplo, en 5 grupos de 6. Y esos 5 grupos de 6 sirve cualquier criterio para organizarles, por supuesto, pues ya se hará investigación sobre qué criterio es mejor que otro, pero solo nos sirve el que ya está demostrado en todas partes del mundo que es el peor, es la medicina que más mata. Y por lo tanto ese no se les puede organizar por grupos de nivel, por ritmos de aprendizaje. No los que más mate saben y no los que menos maten.
¿Y por qué no? Pues porque es una medicina que ya se ha experimentado mucho. Se experimenta un fármaco que agrava la enfermedad en todas partes, entonces se dice que no se experimente, o sea, que no se haga más. O sea, en educación todavía no tenemos escenarios científicas, pero bueno, ya se establecerán. Ya no, eso no puede ser porque está demostrado en todas partes que no funciona. Entonces, no se organiza por ese criterio, se organizan por otros muchos criterios. Bueno, bien. Entonces, ya tenemos gente de diferentes niveles de aprendizaje, de diferentes niveles ritmos, en cada uno de los grupos. Por ejemplo, en ese grupo de 6 que está en este rincón. Entonces, el profesor y profesora llama ayuda, no quiere decir durante toda la semana, a lo mejor solo unas horas a la semana, o para reforzar las determinadas materias, llama ayuda y le entran, por ejemplo, 5 personas adultas a coordinar cada uno de sus grupos. Entre esas personas, pues puede ser muy variadas, depende de modelos, pues puede ser otros profesionales, que el propietario de la escuela, en muchos casos de la escuela pública pues es la administración, pone, etcétera, o familiares de esos chicos y chicas, o voluntarios, voluntarias, dentro de los cuales puede haber una gran variedad. Pero la idea clave no es si voluntariado sí o no, si por otros profesores o no, esa no es la idea clave, esa es, bueno, digamos, está subordinada a ello, pero la idea clave es, en lugar de decir que menos saquen, decir que vengan a ayudar. Cuando lo sacamos unidades escolares externas, por ejemplo en Cataluña, pues también hay muchos profesionales ahí en las unidades escolares externas, y además son muy caras. En el correo de las unidades escolares externas son caras. Pues esos recursos que tenemos ahí, en vez de sacarlos ahí, que vengan aquí, que me ayuden, así no excluyo a nadie, ¿no? Porque ya sabéis que el lema de comunidades de aprendizaje y de todos estos modelos, hay muchos lemas, pero el que más nos gusta a algunos o algunas, y es el que más se habla, es que el aprendizaje que queremos para nuestros hijos o hijas sea el aprendizaje al que tengan derecho todos los niños y todas las niñas. Ese es clave. Y nadie queremos que a nuestro hijo o nuestra hija nos lo saquen fuera, nos lo excluyan. Y por lo tanto, no tenemos por qué excluir a nadie, ¿no? Entonces se organiza y bueno, y luego ya pues, ya depende, los grupos interactivos en cada sitio se llevan de formas distintas, pero hay ideas clave. Por ejemplo, ideas que sí están demostradas. Si esa nueva persona adulta que viene se convierte en un profesor o profesora en pequeño, malo. Es decir, si en vez de ser un profesor o profesora para 30, es un profesor o profesora para 5, malo. Porque no se da cuenta que lo fundamental son las interacciones. Y entonces, si una niña no sabe algo, va y se lo explica. No. Tiene que ser coordinador o coordinadora de interacciones. Si esa niña no sabe algo, pero está así, le dice, oye, ¿por qué no le ayudas? Éxito para todos y todas, ¿no? Porque es con las interacciones con las que más aprende. Claro, eso a veces provoca protestas de algunos familiares. Y dice, claro, mi hija podría ir más adelantada y tiene que perder tiempo para explicárselo a la otra. Pero los profesionales de educación sabemos que eso no es verdad. No sabemos muchas cosas, pero eso sí, sabemos que cuando más hemos aprendido una cosa, no es cuando nos lo explicaron, sino es cuando la hemos explicado nosotros o nosotros, ¿no? Entonces esa niña, cuando explica a la otra, también está reflexionando y procesando su información y también está aprendiendo, porque la igualdad por abajo no funciona en ningún ambiente social, en educación menos. No funciona al decir que esa niña adelantada vaya más lenta para que la otra vaya más rápida, vaya más suave. Eso no funciona. Tiene que ser la aceleración del aprendizaje para todos y todas que vayan más para adelante, ¿no? Entonces, así se establecen este tipo de ayudas. En algunos casos eso sigue pues en verano, por ejemplo, eso sigue pues en verano en las casas haciendo clases, es decir, puede seguir por la noche, puede seguir en muchos horarios y no tiene por qué ser en el horario escolar típico, ¿no? Y para hacer eso requiere, como ya sabéis, en comunidades de aprendizaje lo sabéis muy bien, también la formación de los tutoriales, que son estas personas que interactúan con los niños y niñas. Bueno, como ya son casi media y tengo que dejar como mínimo media hora de debate, sí que quería introducir algunas teorías. Estaba introducido sobre todo la de Habermas y Freire en otras charlas y quizás sobre todo en esta, pero hay alguna más que tiene mucha importancia. Aparte de que ya está en Habermas también, pero hay por ejemplo otro autor que voy a decir, Ulrich Beck, que se le ha criticado mucho en un periódico ayer de una forma lamentable, Centiveria Show, pero bueno, es el segundo, digamos, sociólogo en estos momentos del mundo, y que insiste mucho en muchos temas de modernización reflexiva y de creación de sentido. Os voy a ir muy rápido. ¿Qué es modernización reflexiva? Pero así, en plan casero.
Tres cosas. Primera, que nuestra pluralidad de opciones está aumentando. Nuestra pluralidad de opciones está aumentando. Es decir, antes, pues hace 50 años, 60, pues a los 20, 22, 24, se suponía que sabíamos en qué trabajaríamos toda la vida, qué familia tendríamos toda la vida, dónde viviríamos toda la vida, etc. Ahora, pues bueno, pluralidad de opciones, cambios de trabajos, cambios de familias, cambios de lugares de residencia. Tenemos cada vez más pluralidad de opciones. Primero, pluralidad de opciones. Segundo, y ahí viene lo de la reflexión reflexiva. Cada vez reflexionamos más. Cada vez nos comemos más el coco. Es decir, en palabras de Beck, ¿no? Y ahora voy no a lo que más se ha hablado de los cambios profesionales, sino cambios familiares. En palabras de Beck, ¿por qué reflexionamos más? Porque hace 50 años estaba una mujer, por ejemplo, allí, fregando los platos después de haber cocinado no sé qué, mientras el marido estaba allí, ¿no? Pues había la sala, ¿no? Digamos, de la casa, normalmente era con un tresillo, ¿verdad? Muchas veces, ¿no? El mueble bar, ¿no? Y la televisión, normalmente el tresillo, si tenía dos butacas, la butaca que estaba enfocada hacia el televisor era la que tenía el marido, digamos, ¿no? En cabeza de familia allí, digamos, mirando, ¿no? Estaba mirando el padre y, bueno, pues siempre la había tocado, ¿no? Y ahora, en cambio, pues hay más pluralidades. En un momento dado piensa, y siempre se parará, ¿no? Y si le dijera que ya está bien, a lo mejor no lo voy a hacer, pero lo pienso, ¿no? Le estás dando vueltas. Además, fulanitas se había separado, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? O, con otro ejemplo, también que utiliza, no otro autor, pero que dice, pues en el televisor, ¿qué pasaba? Pues que había, en nuestro caso, creo que era UHF y VHF, ¿no? Bueno, eso la mayoría no lo sabéis porque sois muy jóvenes, pero bueno. Entonces, el padre decidía cuándo las dos se veían, ¿no? Y entonces luego vienen cantidad de canales, ¿no? Bueno, esa prueba de opciones se corta, y así, pues, los especialistas en marketing están muy atentos, y entonces cuando ya la hija empieza a decir, ¿y por qué no tal? ¿Y por qué no haces no sé qué? ¿Y por qué no...? ¿Por qué decides tú el canal, no? Y yo también se levanta y lo cambia, pues el marketing saca el mando a distancia, con lo cual se recupera un poco el proceso de ella. Pero hay todo ese jaleo, ¿no? Que es de donde viene el diálogo, de donde viene el diálogo con conflicto, ¿no? De donde viene el lío de las discusiones, y ya no hay la autoridad única, etcétera, etcétera, ¿no? Pero entonces, esa es la parte reflexiva de la modernización. Estamos constantemente conveniendo el poco. En todo momento, O sea, en estos momentos, si paráramos, y yo en algunos cursos de formación lo hago, si paráramos en este momento y dijéramos, en los 5 últimos minutos, escribir todo lo que habéis pensado. Necesitaríamos, no tendríamos suficiente con una libreta. Y eso que os diría, solo lo confesable, digamos, no pongáis todo. O sea, entonces, el aprendizaje o conecta con esta comedura de cocos, o conecta con esta reflexión, o no lleva. Entonces, el aprendizaje tiene que conectar con todo esto que va pasando con nosotros. Pero bueno, viene el tercer elemento de la organización reflexiva, es el riesgo, sociedad de riesgo, que es el que se criticaba en esta película. Bueno, entonces, como tenemos más opciones, riesgo. Como tenemos más opciones, si reflexionamos más, decidimos más y a lo mejor nos equivocamos. Tenemos la sensación de que nos equivocamos. Pues si me hubiera separado, ¿he hecho bien separarme? ¿No? Bueno, estamos constantemente dando vueltas a la cosa, ¿no? Y si hemos acertado o no hemos acertado. Bueno, todo esto tiene muchos efectos muy positivos, que no hace falta nombrarlos en estos momentos, pero como mínimo tiene un efecto bastante negativo, que es la crisis de sentido. La crisis de sentido. O sea, tenemos la sensación de que ya nada es para toda la vida. Tenemos la sensación de que ya no te puedes fiar de nada ni de nadie, y eso crea individualización, etcétera, que es una cosa que se está hablando mucho en la bibliografía sobre el tema, ¿no? Crea individualización, nadie se ocupa de nadie, ¿no? O sea, ya nada es seguro, ya no sabes cómo vas a estar ahorita. Entonces, los proyectos que conectan con la recreación de sentido, y ahí viene Beck y viene Habermas también, llegan muy a fondo a la gente. Mira, en una de las escuelas que se está haciendo la transformación de comunidad de aprendizaje, y casualmente, no casualmente, pero es esta, donde está esta gente, más del 20% de familiares están en la prisión. La psicóloga, que es maravillosa, la psicóloga que estaba ahí, que sigue estando la imitadora de lo del COP, aunque ahí son otras cosas, insistía mucho al profesorado que si les hablaban tanto de la importancia de no robar, les estaban creando un conflicto entre ellos y ellas, el profesorado, y entre unos familiares que se suponía que estaban acusados de cosas como robar, que no lograban, que no se valorara, no robar, y que en cambio les estaban incrementando lo que estos autores, ya no lo decían en ese lenguaje, llaman una crisis de sentido.
Y que lógicamente los niños y las niñas a la edad se promocionaban con sus familiares. La solución no era que era bueno robar, pero por lo menos plantearles eso. La dinámica que hemos iniciado, con grupos interactivos también en verano, etcétera, y también gracias a que intervenimos también en sesiones, y gran parte del bóveda interviene, es decir, oye, si hay que convocar unas clases de conducir como formación de familiares o un internet como formación de familiares, también son familiares los que están en la prisión. Vamos a conectar con ellos. Y gracias a que estamos también en todas las prisiones, hemos conectado con ellos. Lo que os puedo decir es que, por ejemplo, para un niño concreto que estoy pensando, y porque se implicó un maestro también, no ni a la prisión, no, pero para una en darles una carta del niño para la familiar, etc. Para ese niño saber que ese maestro había hecho llegar algo suyo adentro y de dentro fuera, le ha dado una creación de sentido y una implicación en el proceso educativo que no hubiéramos logrado de ninguna otra forma instrumental. Y eso también se puede lograr con la colaboración conjunta de profesorado, familiares, niños, niñas y voluntariado o otros profesionales que a veces tienen tiempo, saben hacer y están dispuestos a hacer cosas que nosotros pues ni tenemos tiempo, bastante jaleo tenemos, ¿no? Como por ejemplo conectar, en este caso con esos familiares que están en las prisiones. Y con eso acabo, nada más.